Buenos días, tardes o noches con todos. En esta ocasión tocaremos el tema de qué componentes debo tener en cuenta para mi computadora. Si es que tengo una computadora actual y quiero repotenciarla, ya que me está dando problemas, o si es que quiero comprar una computadora desde cero. Es todo esto orientado para los estudios de ingeniería. Específicamente tomaré ejemplos de programas que yo uso y que he usado durante mi carrera, que es ingeniería civil. Como primer punto, vamos a tomar en cuenta el procesador que vamos a escoger. ¿Sí? Si bien en el mercado hay diferentes marcas como Intel, AMD, que son las más comunes y las que van compitiendo ya desde hace muchos años, tenemos que saber qué procesador vamos a escoger según la demanda que le vamos a dar. En el mercado existen específicamente, por decirlo así, tres gamas, ¿no? Las Core i3, las Core i5 y las Core i7. Estos procesadores son según el uso que le vas a dar al PC. ¿Y en qué se va a diferenciar estos tres? Básicamente en la cantidad de núcleos que tiene el procesador. ¿Pero qué son los núcleos? Son los cerebros, por decirlo así, que tiene la computadora. Aquí vamos a ver un ejemplo. He tomado esto de la página de Intel, ¿no? La página oficial, respecto a un procesador específico. Es un Core i5, ¿no? Aquí podemos ver que nos dice frecuencia básica del procesador y frecuencia turbo del procesador. La palabra clave aquí que vamos a tener en cuenta al momento de ver el procesador que queremos es la palabra frecuencia. La frecuencia es la velocidad a la que va a ir nuestro procesador cuando lo exijamos al máximo. Por eso que nos dan dos velocidades, una básica y una turbo, cuando estamos utilizando el computador a todo dar, ¿no? Básicamente la diferencia entre estas tres es en la cantidad de esta frecuencia. De esta frecuencia de acá. De 3.7 a 4.6, por ejemplo, me da este procesador, y que es un i5. De repente, de esta misma generación, si habláramos de un i3, tendríamos pues menor cantidad de gigahertz, ¿no? Que son las unidades de frecuencia que manejan los procesadores. De repente 2.7, ¿no? Y este 3.6. Uno menos, ¿no? De frecuencia. De igual forma, si es que fuera un i7, esta frecuencia sería mayor, ¿cierto? Ahora, uno es la frecuencia. El otro punto que tenemos que tomar en cuenta al momento también de escoger el procesador es la cantidad de núcleos que tiene. La cantidad de núcleos hace referencia, por decirlo así, a la cantidad de cerebros que tiene el procesador. Veámoslos de esa forma, ¿no? Y aquí nos dice que tiene 6. Entonces, mientras más cerebros tenga el procesador, pues puede hacer cálculos más complejos, puede hacer procesos mucho más rápidos. Mucho más rápidos gracias a la velocidad que tiene y muchos más procesos simultáneos gracias a la cantidad de núcleos que tiene. Nosotros le vamos a dar un uso ofimático a la computadora usando Excel, PowerPoint, Word, que lo van a usar todo tipo de carreras para sus exposiciones o sustentaciones de trabajos. Básicamente vamos a necesitar un i3. Yo personalmente sugeriría, si es que tienen un presupuesto un poquito más elevado, que opten por una i5, ya que este procesador en la generación actual, bueno, en sí la generación actual hasta hoy en día, nuestra fecha de hoy, 6 del 5 del 2021, estamos en la generación 11. Pero desde la generación, si mal no recuerdo, 8 de Intel, pues un i5 es prácticamente igual de potente que un i7 de hace 5 años atrás. No mucho, no retrocediendo mucho. Entonces, con un i5 es más que suficiente para tener el poder suficiente y utilizar los programas que nos va a demandar nuestra carrera de ingeniería, en mi caso ingeniería civil. ¿Cuáles son, por ejemplo, en mi caso, los programas que yo utilizo que demandan procesador? Pues un ejemplo es
el ETABS, que es un programa para estructuras muy similar al que también muestro aquí, SAP 2000. De hecho que hay muchos más programas que también hacen cálculos, como programas para hidrología, ingeniería hidráulica, para mecánica de suelos. Pero básicamente me estoy enfocando en estos ya que van a la parte estructural. Estos programas lo que hacen es hacer cálculos matemáticos, ¿no? Como ya hemos visto en los anteriores videos, cálculos manuales. Esos cálculos los hace la computadora para darnos los resultados, ¿cierto? Y esos cálculos pues van a efectuarse de forma más eficiente y rápida, ¿no? Teniendo un mejor procesador, ¿cierto? Con mayor velocidad y mayor cantidad de núcleos. Como segundo punto, vamos a tener a la memoria RAM. Pero, ¿qué es la memoria RAM? La memoria RAM es una memoria temporal, la cual nos va a permitir, ¿no? Abrir muchos archivos, tal y como se está mostrando aquí en estas imágenes, aquí y aquí, que es una barra de tareas, la clásica de Windows que todos tenemos. A mayor memoria RAM, ¿no? Cantidad de memoria RAM, nosotros vamos a poder, como ven aquí, utilizar mayor cantidad de aplicaciones, ¿cierto? En este caso pues se tiene un correo, el Google, ¿no? Un Paint, Excel para hacer cálculos, un cuaderno digital en OneNote, carpetas abiertas, el WhatsApp para los grupos que tenemos de estudio, una pizarra digital. En este caso tengo abierto el AutoCAD, el SAP 2000, etc. ¿Y cómo yo puedo abrir todas estas aplicaciones sin que la computadora se me sature o colapse, ¿no? Es teniendo mayor cantidad de memoria RAM. Entonces, gracias a esta memoria, y mientras más tengamos, vamos a tener mayor facilidad de utilizar muchas aplicaciones en nuestro entorno de Windows, sea 10, 8 o 7 o cualquier versión que tengamos, ¿no? Entonces, teniendo todo lo anteriormente dicho en cuenta, ¿cuánto voy a necesitar yo de memoria RAM? En mi experiencia, sugiero como mínimo tener 8 GB de RAM. Y si tienen el presupuesto y pueden optar por tener 2 de 8, o sea 16 GB de RAM, sería lo mejor. Es lo más óptimo. Va a facilitar y va a poder permitirles tener muchas aplicaciones abiertas. Como tercer punto, tenemos la tarjeta de video. En este caso, sí tenemos que tener un poco de cuidado cuál vamos a escoger, ya que hay muchísimos modelos. Pero para mí, que soy ingeniero y voy a utilizar pues programas para hacer dibujos de planos, voy a utilizar programas de cálculo, voy a hacer tablas como las tablas de Excel, o voy a utilizar el MATCAD, que también demanda mucho procesador, como se vio en el primer punto de la parte del procesador. La parte gráfica es la parte encargada de mostrarnos todos esos dibujos que vemos en la pantalla. Como vemos aquí, tenemos el trabajo en AutoCAD, ¿no? De esta edificación, ¿cierto? Como podemos ver, se muestran muchos detalles, columnas, se ve el acabado, ¿no? Todo tipo de los elementos, ventanas, todo a detalle. Esto de aquí, más que procesador o RAM, va a coger potencia de la gráfica, ya que es la encargada de mostrar todo el video que se genere en la computadora. Al igual aquí, como se ve en Revit, aquí hay también otro tipo de vista en 3D, lo cual va a consumir bastante video de la computadora. Igual aquí, otros programas que sirven para hacer animaciones 3D, en el cual pues podemos mostrar los procesos constructivos, cómo se va a ir avanzando en la obra para pues culminar hasta el último piso. Entonces, todos estos programas que jalan requerimiento gráfico, o sea, que muestra animaciones, imágenes como GIF en movimiento, o que estoy dibujando en 3 dimensiones nada más, sin animar, de todas maneras está consumiendo mucha tarjeta de video. Al igual que los juegos, cuando uno está jugando, igual, la computadora está creando constantemente todas esas imágenes que nosotros vemos cuando movemos al personaje de izquierda a derecha, saltamos, disparamos, etc. Por lo tanto, este punto 3 es muy opcional.
Esto sí lo pueden dejar para después, ya que aumenta mucho y hoy en día las tarjetas de video han subido demasiado de precio. Y podrían optar por tarjetas de entrada un poquito más cómodas para que pues la computadora pueda hacer este tipo de trabajos, no de la mejor forma, pero se defienda. ¿Como cuáles? Hoy en día se vende mucho la que les voy a escribir aquí, GTX 1030, si mal no recuerdo. Y hay otra versión un poco menor que es la 730. Es cuestión que la busquen en internet. Esta tarjeta gráfica es básica, pero nos va a ayudar al menos a cubrir si es que en algún momento vamos a necesitar de hacer alguna, como en este caso, animación 3D para algún trabajo, ¿cierto? Entonces básicamente es eso. Pero si en caso nosotros tengamos un presupuesto alto y querramos ya tener lista mi computadora para poder los próximos siglos, ¿no? A partir de octavo, noveno, décimo siglo, hacer mis diseños y mostrarlos gráficamente con alguna animación, darle mayor valor agregado a mis trabajos, o si ya voy a empezar a trabajar para una empresa, pueden optar por tarjetas como la que es la RTX 3060, esas de ahí. En esta gama hay la 2060, hay la GTX 1060 también. Entonces esa gama es una gama media, pero suficiente para poder correr este tipo de programas. ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo una ya desde hace muchos años, que es la GTX 1060, y pues no he tenido problema alguno, ¿no? Por lo tanto, la gama 60 de Nvidia es muy buena, tanto para, pues, si quieres un rato divertirte, desestresarte, como también para productividad, en este caso de animación, ¿no? Disco mecánico, como cuarto punto, vamos a tener aquí la unidad en la que nosotros vamos a almacenar toda la información que tengamos en nuestra computadora. Aquí he colocado una carpetita, ¿no? Pues que básicamente vamos a tener en nuestro disco duro, que es este de aquí, y vamos a llenarlo de mucha información, imágenes de nuestros trabajos, PPTs, Excel, Word, de todo tipo, ¿no? Clases grabadas, etcétera. Entonces, nuestro disco mecánico en este caso, porque más adelante vamos a hablar de otro tipo de unidad para almacenar información, pues básicamente vamos a optar por un disco mínimo de 1 terabyte, de 1 tera. Y si pueden, puede ser de 2 o hasta de 3 terabytes. ¿Esto por qué? Porque en un inicio, pues de repente van a ver que es muy poco lo que almacenan, ya que los PDFs, ese tipo de archivos, no pesan mucho. Pero ya cuando van avanzando a lo largo de su carrera, van a ver que 1 terabyte les va a quedar corto. Así que yo sugeriría que opten por 2 terabytes, ¿cierto? Pero si, otra vez vuelvo a repetir, el presupuesto está un poco ajustado, está muy bien 1 tera, ya que lo podrían ampliar más adelante y comprando otro más de 1 tera o otro más de 2 teras. Unidad sólida o unidad de estado sólido es como un disco duro, pero más actual, ¿no? El cual nos va a permitir, aquí como se ve en la imagen, iniciar de forma más rápida, en este caso Windows, ¿cierto? Vamos a poder prender más rápido el computador y sobre todo, todos los programas que les he mostrado anteriormente, tanto Revit, AutoCAD, SAP 2000, etcétera, si lo instalan dentro de este disco sólido, pues uno, se van a abrir más rápido y dos, van a cargar mucho más rápido los archivos que tengan en esos programas. ¿Por qué? Porque la velocidad de lectura y escritura de estos discos es superior a la de un disco mecánico, que es un disco pues, que se usa desde hace muchísimos años atrás. Por lo tanto, esta unidad de estado sólido es recomendable. Ahora, ¿de cuánta capacidad tengo que comprarla? Pues existen de 125 GB, existen también de 250, 500 y así hacia adelante, ¿no? De 1 tera, 1.5, 2 teras, etcétera.
Yo sugiero de medio tera, o sea, de 500 gigabytes, para que puedas instalar ahí sus programas que van a utilizar durante la carrera, para que puedan instalar también aplicaciones que van a usar para grabar, ya que hoy en día también pues hacemos grabaciones para nuestras sustentaciones de trabajos muchas veces. Y bueno, yo sugiero esos 500 gigabytes. Pero otra vez vuelvo a recalcar, en caso el presupuesto esté ajustado, podemos optar por los 250 gigabytes. No recomiendo comprar de 125. Es un problema comprar las unidades de estado sólido de 125 gigabytes, ya que el Windows 10 tiende a, mientras más actualizaciones, a saturar este disco. Y con el tiempo van a ver que se va a ir llenando, ¿no? Y van a tener problemas más adelante porque van a tener que estar limpiándolo y es algo pues que se quiere evitar. Por eso sugiero como mínimo 250 gigabytes y si pueden 500 o más. Bueno, como resumen final aquí les muestro cómo pueden ustedes escoger sus componentes. En este caso, si es que el presupuesto es un poco ajustado, pueden optar por un Core i3, ¿no? Una memoria RAM de 8 gigabytes. Sugiero 2 terabytes de disco mecánico. Si es que no pudieran, está bien uno, pero sugiero 2, ¿no? Para que ya no estén aumentando discos hacia futuro. Una unidad sólida o disco sólido de 250 gigabytes, ¿no? Se sugiere que no menos para no tener problemas con el sistema operativo. Y una tarjeta de video GTX 1030 o equivalente, o en todo caso, si es que el presupuesto no se ajusta mucho o prefieren guardar ese dinero e invertirlo más adelante en una mejor gráfica, pues pueden obviar la parte de tarjeta de video. Ya si el presupuesto es un poquito mayor y pueden comprar mejores componentes, pueden optar por un Core i5 como base. Claro, tampoco se trata de comprar lo más caro. Con el i5 es más que suficiente, pero si pueden un poco más está bien. Con la memoria RAM de igual forma, como base 16 gigabytes si es que tienen buen presupuesto o superior. Acá vuelvo a recalcar 2 teras como mínimo o superior. En la unidad sólida o disco sólido, aquí sí, bueno, si es que el presupuesto se ajusta un poco más, 500 gigabytes a más. Y sugiero, eso sí, una tarjeta RTX 3060 o 2060 o 1060 que vendrían a ser todas las series 60, ya que en relación calidad-precio da muy buen rendimiento. Bueno, eso fue todo por este video. Dale like si te sirvió este video y suscríbete para más contenido. Nos vemos en la próxima. Cabe recalcar que no se tomaron en cuenta todos los componentes del computador, pero sí los más importantes para que tu computadora sea lo más eficiente para tus estudios.